Huevos de chocolate casero. ¿Cómo estás? Ya pasaron las Pascuas, hice los chocolates caseros en casa, hice 3 para la familia y tengo una tradición de hacerlo relleno con helado y te quería mostrar cómo se hace o cómo lo hago por si en las próximas deseas hacerlo. Conseguí moldes de 18 centímetros. Compré 2 porque venía al par, si no con uno también lo podés hacer. El chocolate es lo esencial. Tiene que ser chocolate para moldear y este es con gusto a leche. También tenés el chocolate amargo y el chocolate blanco. Y tiene que decir que no requiere templado, que solo con el vapor de agua que esté caliente se derrite. No uso microondas, uso el vapor del agua. Yo lo dejo en la hornalla más chiquita. Prefiero que la olla sea más chiquita del agua de donde pongo el chocolate. Cuando se derrite lo retiro y lo dejo arriba del agua. Si veo que está muy caliente, muy líquido, lo alejo un poquito y lo vuelvo a colocar. En el chocolate tenés varias opciones para hacerlo casero. Con la cuchara, por eso te voy a mostrar los 3 pasos, espero no aburrirte. Lo principal es llevar bien el chocolate hacia las puntas, porque es donde tiene que tener más consistencia, para que no se te quiebre a la hora de desmoldar. Y siempre conviene hacerle 2 capas. Este lo hice con la cuchara, lo pasé bien por el borde. Vemos que quede bien tapadito, que no haya agujeritos y lo llevas al freezer. No mucho tiempo, 2-3 minutos. Cuando veas que está frío lo sacas. Mientras llenas el otro molde, es el tiempo que va a estar en el frío. Llenas el otro, o si no, tenés que esperar a hacer la segunda capa y después recién hacer el otro molde. Acá te muestro, para este número de huevos son 3 cucharadas grandes de chocolate, promedio, para hacer una capa y después la segunda. Al huevo le conviene siempre ponerle 2 capas y si ves que está muy débil, conviene hacerle 3 también. Bueno, acá lo pasas bien con la cuchara, lo llevas a los bordes, que quede bien tapadito y no te conviene dejarle sobrantes al costado. Si es poquito, con una servilleta, con un papel servilleta húmedo, se lo sacás. Le buscas bien la forma y si ves que te queda chocolate que está blandito y te queda mucho que te va a quedar en el hueco del huevo, lo das vuelta de donde tenés el chocolate y dejas que se escurra. Pero lo principal es llevar bien las puntas, hacerlas gruesas. Con eso tenés el huevo asegurado de que no se te va a quebrar. Ahí ves que me queda un poquito, que estaba más del vapor, así que lo hago rotar, que vaya por todo el perfil del huevo para que tenga más consistencia. Y ahí lo das vuelta para que se salga lo que quede en la parte hueca del huevo. Si se puede, lo limpias con una servilleta. Bueno, acá sacamos el primero que pusimos, que estuvo lo que tardé en hacer el huevito, 2 minutos 3. Y ahí le pones el chocolate. Siempre se va a mantener bien porque está con el vapor. Cuando ves que se enfría, lo volvés a calentar un poquito el agua para que se vuelva a aflojar. Y acá usé el pincel para la segunda capa. Considera que si está frío, cuando lo des vuelta, si le pones mucho chocolate y lo vas a sacar, cuando lo des vuelta tenés el riesgo que se desprenda del molde. Así que con el pincel le vas dando la forma y estirando el chocolate. Te cuento las posibles causas que te puede pasar. ¿Ves? Ahí está frío. Si vos ves que ya está flojo, ahí tenés el riesgo que se caiga. Así que tenés que tener esa consideración a la hora de sacarle la segunda puesta de chocolate. Lo limpias un poquito para terminarlo y le das otro toque de frío en la frisa. Y ya tendrías la primera
media parte del huevo hecha. Si te queda un poquito de chocolate, lo rotás, que se vaya solamente con el aire de la cocina, se vaya deslizando hacia los extremos del huevo. Lo llevas al freezer y si te falta, volvés a colocar chocolate. De estos 3 huevos de 18 centímetros, a mí me quedaron 100 nada más, que los reservé para cuando iba a sellar los huevos. Así que puse a derretir un poquito más sobre el chocolate que quedaba, a baño María. Y acá saco la primera tanda de huevo. Lo apoyás suavecito, lo abrís un poquito, te das cuenta porque está blanco del frío y ahí lo dejas. Así como está, déjalo, y cuando lo corres con los costaditos de un cuchillo o con la mano, pero nunca lo agarres de arriba si no usas guantes, pues si no se mancha. Así que lo dejas ahí reposando, que esté alejado del calor, y después los guardas. El tema del chocolate, mientras te muestro la segunda puesta de chocolate para poner a enfriar, el tema es el calor que tengas en la cocina, porque considero que estamos trabajando de chocolate y es grasa. No conviene que sea un día muy caluroso. Te cuento, yo esto lo hice un día que había mucha humedad, por eso opté por hacerlos y reservarlos. ¿Cómo se guarda un huevo? En el tiempo que yo hacía, los ponía en las cajas de cartón. ¿Vieron donde viene el almacén que traen galletitas? Bueno, ahí lo forrás con papel, si tenés papel manteca o algún papel finito. No te conviene nylon si tenés días calurosos en la zona donde vivís. Tiene que ser el tipo manteca. Entonces forrás la caja con papel manteca, o el fondo por lo menos, en la caja, y los vas colocando sin que se toquen. Después la segunda tanda, si tenés muchos, si vas a hacer muchos, tiene que tener más papel arriba, que no se toquen, porque van a transpirar si hace calor, y le haces otra capa de papel y los tapas. Nylon no le pongas porque el nylon ayuda a que transpiren y corres el riesgo que se desarmen los huevitos. Lo que yo hice, como es casero y lo tengo en casa, y estos me salieron más grandes porque yo siempre hago un poco más chiquitos, lo puse en un tupper grande con papel que no se toquen, con papel manteca, y los fui apilando unos arriba del otro, que la tapa selle y no los lastime. También podés usar papel de diario, es decir, para no gastar tanto en papel manteca, papel de diario, lo cubrís y después le pones papel de diario para que mantenga más la oscuridad y no llegue tanto el calor al chocolate. Guardarlos en la heladera realmente no lo aconsejo, salvo que esté bien tapado con ese tupper así, porque se ponen blancos. El frío lo pone blanco al chocolate. Bueno, acá te muestro cómo lo reservé. Los dejé, por ejemplo, cuando los hice, los dejé un ratito que se oren con la temperatura ambiente, y después los coloqué dentro del tupper. Yo tenía este grande y ahí los puse. Yo lo hice 3 días antes de Pascuas, es decir que lo mantuve en esta forma como te muestro, tapaditos. Le puse la tapa y después le puse una bolsa y lo dejé en un lugar oscuro. Y si lo haces con una caja, igual. Hace lo mismo, la cerrás, le pones un poco más de papel a la caja y la dejas en un lugar donde veas que está fresco, que no le pegue el sol, y ahí lo podés mantener hasta la hora de que lo vas a rellenar o los vas a decorar. En decoración, antes yo le hacía el glacé real, pero el glacé real, si tenés calor en la zona, tenés el tiempo de que se seque, porque no seca enseguida y tenés el riesgo de que se te desarme el dibujo que vayas a hacer con el glacé. Yo usé todo chocolate, es decir, podés comprar los colorantes para mezclar un poquito con el chocolate y cambias los colores. Bueno, para la base
Este año se me ocurrió, tenía unos tapercitos de plástico que probé el huevo y se asentaba bien. Así que lo rellené con las golosinas. Iba a hacerle 2 capas, pero como es en casa yo no quise hacerle doble. Si le haces doble capa y lo enfrías como el huevo, le sacás el plástico y te queda un vasito de chocolate para regalar. Por ejemplo, a esta base le hubieras puesto 2 o 3 tandas de chocolate y lo desmoldás. Te queda como si fuera un vasito de chocolate. Pero yo preferí dejarlo así porque en casa si lo comen o van a comer el helado, lo pueden usar para poner dentro del pote. Bueno, para este helado de relleno, yo le compré un cuarto de helado. Compré el cuarto de helado y se lo agregué al huevito. Si es más chiquito, yo creo que con 200 gramos, 180 gramos de helado, para darle una sorpresa a los chicos, creo que vas bien. Yo porque hice uno solo y le puse un cuarto de helado. Después le podés poner salsas de frutilla, le podés poner lo que más te guste. Si es para un grande, si le gusta la crema rusa que tiene nueces, el almendrado, le podés picar un poquito, le podés poner algo más sabroso para una persona grande. Este, como es para un chico, es frutilla y americano. La tapa no me complicó mucho, yo lo derrito un poquito el chocolate en una fuente, le paso la tapa para pegarlo. La otra opción es la que viste con la manguita, y si no, ponerle el chocolate. Este es el que me había quedado, lo derretí un poquito y lo dejé para hacer la decoración. Así que ahí lo pegué. Siempre le tenés que dejar un tiempo descansando. Cuando lo pegas, déjalo que se adhiera bien el chocolate. Y bueno, se me ocurrió, como fui a comprar el helado, comprar un cucurucho chiquito y lo partí por la mitad. Es decir, si haces 2, te va a alcanzar para decorar 2 huevitos. Considera el tamaño del huevo y el conito que vas a comprar. Lo cortás por la mitad y te va a servir para 1 o 2. Opción, le puse la cucharita pegada para darle un toque distinto al huevito. Y acá también para decorar el relleno puedes hacer glacé, que lo podés mezclar con colores, pero yo usé el chocolate blanco que ya lo tenía a mano y lo tenía derretido. Apenas le puse un poquito de colorante y acá te digo, el colorante lo espesa enseguida el chocolate. Así que ni bien lo estás mezclando, ya lo tenés que estar colocando. Es distinto al glacé. El glacé le das el color y lo podés trabajar tranquilamente. Si lo ponía en manga se iba a secar mucho, así que le di la opción. Quizás una pastelera te lo sepa explicar mejor, pero yo opté enseguida de colocarlo porque si no se iba a secar. Y lo coloqué como si fuera una heladera que hace un helado. Le coloqué la parte roja y después hice la celeste como si fuera crema del cielo. Con una puntita lo mezclé, lo dejé mezclar cuando vi que se estaba endureciendo y ahí con una cucharita chiquita de café lo agarro y lo coloqué como si fuera el helado que te sirven en la heladería. Chica, fui heladera en un tiempo, vendía helado y hacía cucuruchos. Así que le colocas como si fuera el helado y después opté por ponerle un poco de blanco para darle un toquecito al cucurucho de chocolate. Lo colocas y el otro, el blanco, apenas le puse una gotita de agua para que se endurezca. No le pongas mucho porque se seca enseguida el chocolate. Así que al blanco le puse apenas una gotita y ya se endureció. Y ahí lo puse arriba del conito. Ya ahí estaba lindo. Ahí le toqué y le puse un poquito de chocolate, unas gotitas de chocolate como si fuera bañado de chocolate. Le podés poner una vainilla también, un pedacito. Pero bueno, como era para casa, mucho no daba. Y el otro le hice un ralladito con las manguitas que se compran de plástico. Un toque así ligero sobre el huevo. Y compré unos chocolatitos chiquitos y se los pegué de adorno al chocolate. Para hacer las banditas así, que las tirás como lluvia, tiene que estar calentito el chocolate para que se disuelva rápido y vos los puedas esparcir.
Y el lateral ya tiene que estar más espeso el chocolate. Ahí tenés que esperar, sacarle un poco del vapor y vos ves cuando la cuchara se lo larga y está más durito, ya es el momento de colocarlo en la manga y hacerlo rápido. Y este chocolate negro opté por hacerlo bien espeso, lo mezclé con el blanco, por eso tiene otro color distinto, me había quedado de los dos y para aprovechar los mezclé. Bueno, estos, como me quedó un poco manchado la parte de atrás, le hice el mismo rallado, así que a los dos de la parte de atrás también los rallé con un poquito de chocolate blanco para disimular alguna imperfección. Y así me quedaron mis chocolates, mi huevo relleno de helado, que me transportó a los tiempos en que era heladera y vendía helados, haciendo cucuruchos. Y bueno, chicas, espero que les sirva. Creo que es lindo para los chicos una sorpresita de este tipo, si son amantes del helado. Y así quedaron. Los míos salieron grandes y es una linda opción para dar sorpresa a los más peques de la familia. Te mando un gran beso, espero que hayas pasado unas lindas Pascuas y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Muchos besos.